Un saludo a todos. Bienvenidos a otro episodio de reseñas en el blog. En este caso, como ya anuncié en la última, vamos a hablar de por qué y cómo se hace la ciencia de Pere Puigdomènech, publicado en conjunto por el CSIC y Libros de la Catarata, dentro de la colección ¿Qué sabemos de? Para quien no lo sepa, esta colección es un conjunto de libros muy interesantes porque trata en un espacio muy reducido, no suelen llegar a las 200 páginas, aspectos muy concretos de distintos campos de investigación. Ya reseñamos en el blog el libro sobre genética, hemos reseñado varios libros de esta colección que ya digo que son muy interesantes porque acercan de forma resumida, pero como digo, yendo al grano, aspectos científicos de distinto tipo. Y este libro es, digámoslo así, el que nos serviría para englobarlos a todos, ¿vale? Porque habla sobre la ciencia en general, sobre la ciencia como trabajo, como dedicación, como el objeto al que se dedican miles de personas en España y millones en todo el mundo, y cuyo objetivo fundamental es ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo, pero no es el único objetivo, ¿de acuerdo? La ciencia tiene una vinculación muy importante con la técnica, con la tecnología. Otro de los objetivos fundamentales de la ciencia es mejorar la calidad de vida, ¿de acuerdo?, de las personas. De ahí que haya una correlación bastante clara entre inversión en ciencia o dedicación a la investigación científica de un país y el bienestar de la población, crecimiento ya no solo en PIB, sino en otro tipo de factores que hacen que la población de ese país y en general del mundo sea mucho mejor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos en este libro? Pues como digo, está dividido en 8 capítulos. Vamos a encontrar primero una explicación de cómo se hace la ciencia, qué es un científico, ¿de acuerdo? Cómo se llega a ser un científico, cuáles son la trayectoria histórica de la ciencia, cómo se ha visto la investigación científica a lo largo de los siglos, porque es muy relevante para comprender cómo estamos hoy aquí. Y en este sentido me gustaría explicar una cosa, aunque va a requerir más espacio, que ya lo trataré en otro lugar. La ciencia, en España concretamente, es una política pública más. ¿Esto qué significa? Pues que el Estado, el gobierno, tiene la obligación de desarrollar la investigación científica porque así lo exige la Constitución. ¿De acuerdo? Cuando se promulgó la Constitución actual en 1978, se incluyeron varios artículos que obligaban al Estado a invertir en ciencia para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Esta inversión no solo implica un capítulo importante en los presupuestos generales del Estado, que lo es, sino también otros muchos aspectos relevantes, porque la ciencia no solo depende de la inversión, aunque ya digo que es muy importante. Son muchísimos los aspectos involucrados en la investigación científica que no solo tienen que ver con el presupuesto, tienen que ver con la gestión, tienen que ver con la forma, la visión que da un gobierno a qué es lo que quiere de sus científicos y de la ciencia del país. Insisto, ciencia financiada con fondos públicos, porque también hay ciencia que se hace en empresas privadas, pero habitualmente tiene otra finalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues evidentemente una interrelación muy importante entre educación y ciencia. Los científicos se forman en las universidades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una inversión en educación, una inversión en las universidades tiene una correlación directa en el desarrollo futuro de la ciencia. No solo esto, tiene también que ver con la gestión, cómo hacemos que alguien llegue a ser científico y qué le pedimos a esa persona para ser científico. Esto ya entra más en gestión puramente administrativa, que tiene mucha importancia no solo en la tan temida burocracia, que es un tema discutido en el libro y que se hace de forma crítica, lógicamente. La burocracia es un lastre, en definitiva, es un lastre para la labor de los investigadores, pero no por la burocracia en sí. La burocracia tenemos que pensar que es
es una necesidad de una administración pública que gestiona fondos que ponemos todos a través de nuestros impuestos, por la seguridad jurídica también, sino por cómo esta burocracia interfiere en el desarrollo normal de la investigación, cómo una burocracia excesiva, una burocracia que no es capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas circunstancias, interfiere en el desarrollo de la ciencia. Esto es un tema muy discutido, que evidentemente necesita mucho debate, pero que es necesario conocer. Entonces, teniendo en cuenta esto, no hay que olvidar que aparte de esto hay una gestión administrativa, como digo, más allá de la burocracia, que es, por ejemplo, cómo evaluamos la actividad de los investigadores. Los investigadores obtienen fondos a través de convocatorias competitivas, lo que significa que distintos científicos compiten entre sí por acceder a esos fondos. La forma de gestionar esta competencia es una tarea que decide el gobierno a través de la legislación. Concretamente, la principal función de la Agencia Estatal de Investigación, entre otros organismos como el CSIC o el Instituto de Salud Carlos III, es gestionar los fondos públicos y, digámoslo así, repartirlos, ¿de acuerdo?, entre los investigadores. La forma de hacerlo depende de la voluntad que pongan los políticos a la hora de redactar las leyes que rigen ese reparto. Por lo tanto, esto también es gestión pública y es otro lastre, ¿de acuerdo? Por lo menos la situación en la que nos encontramos ahora mismo en la ciencia en España. Por lo tanto, como digo, estos son temas que es necesario, es decir, no quiero entrar aquí en un debate porque no es el objetivo, pero el libro los trata porque son consustanciales a la ciencia, a la forma en la que los científicos trabajan. Por lo tanto, necesitamos conocerlo. Porque un detalle importante que muchas veces nosotros como ciudadanos dejamos de lado es lo que hay detrás de la investigación. Lo hemos visto con la pandemia del coronavirus. En el minuto 1 que conocimos la pandemia, los estragos que estaba causando el SARS-CoV-2, los problemas que nos ocasionó el confinamiento, como digo, desde el minuto 1 pedimos a los investigadores, a los médicos, una cura o bien una vacuna que evitara todos los problemas. Es decir, exigimos un resultado inmediato. Pero claro, para exigir hay que saber qué es lo que se ha hecho antes y cómo funciona y por qué los problemas a los que se enfrentan los investigadores a diario impidió obtener la vacuna todo lo rápido que muchos quisieran, a pesar de que fueron tiempos de investigación increíblemente rápidos. Como digo, exigíamos desde el minuto 1 este tipo de resultados, pero paradójicamente, cuando menos de un año después de iniciada la pandemia ya teníamos múltiples vacunas y estaban funcionando los servicios médicos, vino la contrapartida. Nosotros, los ciudadanos, nos planteamos, bueno, ¿cómo es posible que se haya conseguido tan rápido una vacuna? Normalmente se tarda en 10 años, lo oímos en múltiples ocasiones en los medios de comunicación, y ahora lo tenemos en un año. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos están ocultando? ¿Dónde está la conspiración? ¿Vale? El ser humano es así de contradictorio, y libros como este lo que pretenden es que conozcamos cómo funciona la ciencia para que sepamos por qué se hicieron las cosas como se hicieron. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Porque decía antes en relación al presupuesto, porque nuestro dinero va a la investigación, ¿de acuerdo? Tú, yo, todos nosotros, con nuestros impuestos, estamos pagando no solo los centros de investigación, los bienes y equipos que se compran, sino el sueldo de los investigadores. Por lo tanto, si queremos mejor investigación, si queremos mejor ciencia, somos nosotros los que tenemos que exigir a los políticos que hagan mejor su trabajo. ¿De acuerdo? Nosotros podemos dedicarnos a enfadarnos con los investigadores por no conseguir un medicamento rápido, porque este medicamento sea muy caro. Podemos exigir una mejor atención sanitaria, pero tenemos que exigir eso también a quien corresponde, que son nuestros políticos, que son quienes gestionan no solo ya los fondos concretamente, sino cómo se hace ese reparto, cómo se destina ese dinero y cómo se ejecuta. Y ya termino con esto. El presupuesto que dedica España a la investigación
acapara las noticias un par de días al año. Primero cuando se presentan los presupuestos y recibimos un bombardeo de ha habido un incremento del X% en infraestructuras, un X% más ha ido a tal comunidad, un X% más de inversión en tal capítulo, en este caso podemos hablar de la ciencia, y ya, y nos olvidamos. Pero hay una parte realmente trascendental de la que casi nadie se acuerda, y es de la ejecución de ese presupuesto. El presupuesto puede decir que se destinan, no sé, 1.000 millones de euros a la investigación en coronavirus, ¿de acuerdo? En general, y con ese dinero se pretenden subvencionar o financiar el trabajo de distintos grupos de investigación en distintos centros. Pero, ¿realmente llega ese dinero a los grupos de investigación? Es decir, esa es la ejecución presupuestaria. Sabemos por el bombo que dan los medios de comunicación y los políticos de cuál es el aumento, cuál es el presupuesto. Pero ¿realmente sabemos cuánto de ese presupuesto se ejecuta al final del ejercicio? Estoy seguro de que la mayoría de vosotros no sabe que jamás, me atreveré a decir nunca, en la democracia se ha dado el 100% de la ejecución presupuestaria en, por ejemplo, en temas de ciencia, como sí lo ha hecho en otros apartados del presupuesto. ¿De acuerdo? Es decir, hay que hacer una evaluación, lo que se llama ex post, es decir, a posteriori de qué ha pasado con la cantidad originalmente presupuestada. Bueno, pues todos estos aspectos, que ya me estoy enrollando demasiado, lo vamos a encontrar en este libro. Vamos a encontrar la explicación a cómo se hace la ciencia, cómo se trabajan los investigadores, porque es necesario, ¿de acuerdo? Es un libro muy necesario que ya ha tardado mucho en salir, así que espero que este libro os sirva para interesaros más en la política científica, porque es una política que está muy relacionada con nuestro bienestar. Así que nada, de verdad, os lo recomiendo mucho. Es un libro que de verdad debería estar en los colegios, en los institutos, dárselo a todos los estudiantes para que sepan a qué se van a enfrentar si alguno de ellos quiere en el futuro dedicarse a la investigación, que como digo también muchísimas veces, no es solo física, no es solo química, no es solo bioquímica, matemáticas, es también lengua, es también filosofía, es también historia, arqueología, es también sociología, psicología y un largo etcétera de disciplinas científicas, hasta 24 grandes campos recoge la UNESCO, que son investigadores, ¿de acuerdo? También son científicos. Por lo tanto, hay que comprender bien cómo funciona este sistema para poder después saber ejercer nuestros derechos. Lo dicho, ¿por qué y cómo se hace la ciencia? Pere Puigdomènech en CSIC y Libros de la Catarata. Y la próxima reseña va a tratar sobre este libro, un fantástico libro de Gaia Vince que se llama Trascendencia, publicado por la editorial Buridan. Volvemos a la evolución humana, volvemos a un tema centrado en 4 aspectos fundamentales: el fuego, el lenguaje, la belleza y el tiempo. Es decir, la autora utiliza estos 4 aspectos de la realidad para explicar cómo hemos llegado hasta donde estamos. Así que, ya digo, un libro muy interesante que reseñaremos con más detalle en la próxima entrada. Un saludo.